Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas tu palabra, Señor, que esta semilla plantada en la palabra, Señor, que llega a nuestra vida, dé fruto y nos haga cada día mejor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas cartas de Pablo abordan temas que tocan a la iglesia directamente. Pablo tuvo una imagen de familia de Dios, de iglesia que hasta entonces no había sido revelada. Se hablaba del pueblo de Dios, pero con Pablo empieza a amalgamarse, digamos, el pueblo que Dios había escogido en el Antiguo Testamento, más todos los gentiles que recibían a través de el sacrificio de Jesús ese privilegio de ser parte de la familia de Dios. Y ahora, como un solo pueblo, somos iglesia de Dios. Y en muchas cartas Pablo aborda temas que hay que corregir o herejías que hay que advertir, pero en muchos escritos él aborda temas no específicos para una fecha o un lugar, aunque lo escribe para los que están en Colosas o en Roma o en Efesio o los que están en Filipos, pero son temas que trascienden hasta llegar a nuestra vida, temas cotidianos. Pablo habla de temas que son interesantes para nosotros hoy y serán muy interesantes para quienes siguen después de nosotros. Ahora, es notable cómo Pablo amplía el horizonte de esa iglesia cristiana, de esa familia. Pablo puso de una manera sencilla, pero con mucha pasión, con rigor, temas que eran vitales, y él los puso sobre la mesa, para nosotros, para este cuerpo de Cristo llamado iglesia, para que pudiéramos comprender mejor las dimensiones tan espectaculares del propósito eterno que Dios había tenido para nosotros como pueblo. El propósito eterno de Dios es un tema recurrente en toda la teología paulina. La incomparable gracia de Dios es otro tema que reflota vez tras vez, y el indiscutible poder de Dios. Diríamos que los pilares de toda la predicación y la enseñanza de Pablo han sido el propósito eterno de Dios, con su soberanía, escogernos como familia, la incomparable gracia de Dios para cubrirnos y hacernos familia a pesar de, y el poder de Dios para transformarnos y transformar a los que vendrán. Y quizás estas tres virtudes de propósito, gracia y poder son las virtudes esenciales que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener y tenemos que mostrar. Propósito, tenemos que mostrar gracia y tenemos que mostrar poder. Y esto así, decantado, Pablo lo pone muy bien en Efesios, en la carta a los Efesios. Él comienza el capítulo 1 y toda la carta con una secuencia de declaraciones que son bendiciones de Dios para nosotros, y se van entremezclando muchas expresiones que llaman la atención, sobre todo por y que nos hacen entender la sabiduría de Dios, la previsión de Dios, haber visto antes, y el propósito de Dios. Pablo le dice a los efesios, pero te dice a vos y a mí, que hemos sido salvos, no solo para nuestro beneficio personal, sino también para dar alabanza y gloria a Dios. Cada vez que una vida es rendida a Jesús, es una vida que está dando gloria a Dios, y una vida que se convierte en alabanza a Dios. Y el clímax de todo ese propósito de Dios, como lo dice Pablo, llegará cuando se cumpla el tiempo
cuando Jesús reúna todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, cuando el tiempo alcance sus cumplimientos. Parece un misterio, pero después de explicar las grandes metas de Dios para su pueblo, para la iglesia, Pablo nos muestra pasos que hay que dar y que se dieron para su cumplimiento. Primero, nos dice en Efesios 2, 4 y 5, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Por gracia, Esteban, vos fuiste salvado. Primero, Dios me reconcilió con Él, como un individuo con Él, como un acto de gracia, solo por lo que Dios hizo. Pero Dios hizo algo que va más allá de esto. También empezó a unir a todos esos individuos reconciliados en un solo cuerpo unido, que es la iglesia. Por eso para Dios su pueblo es tan importante, la unidad de la iglesia es tan importante y volverá por una sola iglesia. En Efesios 3, ya en el capítulo 3 lo desarrolla claramente, después lo puedes leer en tu casa. 3, 5 y 6 dice, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El Evangelio, mediante el Evangelio, mediante la buena noticia. Cuando yo soy salvo porque recibo y acepto y abro la puerta a esa nueva y buena noticia, pero entonces ahora yo me convierto en comunicador. Pero más sorprendentemente de eso, de que Dios, por su gracia, me salvó, hizo todo lo necesario, me perdonó, pero además me unió a un cuerpo. Lo más sorprendente que dice Pablo es que una vez el Señor ascendido, dio dones a los miembros de su iglesia para permitir que cada uno se ministre a uno y promover la unidad y la madurez. Y acá, en Efesios 4, 8, Pablo se va a la mente del salmista, el Salmo 68, 18, y dice el Salmo 68, 18, cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Y Pablo, haciendo uso de este pasaje de Salmos, dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos, pero agrega esto, y dio dones a los hombres. Nuestro Padre tiene un plan para nosotros, tiene un propósito para nosotros, y para eso nos dio dones particulares. Y hoy nos dice, tenemos que usarlos. Ahora fíjate, somos poseedores de verdaderas riquezas. ¿Y todo por qué? Porque Cristo dejó atrás de forma voluntaria su divinidad y asumió por el bien nuestro, por nuestro bien, todas las limitaciones humanas. Como decíamos el jueves, como se decían en los estudios del jueves, si Jesús no hubiese venido como hombre, entonces los hombres no tendrían el ejemplo de ser elegidos, ser redimidos, ser justificados, ser reconciliados, ser perdonados, ser libres de pecado. Fíjense todo lo que nos dice Pablo. La ley, dice Pablo, nos fue dada para que entendiéramos todas las normas de la justicia de Dios, pero también para que entendiéramos toda la incapacidad que tenemos de guardarlas, a no ser que un Salvador, Jesús, hecho hombre, venga, cumpla la ley, se entregue en sacrificio a nuestro favor y ahora por su mérito
por su mérito, no por cosas que yo haya hecho, no por tradiciones, no por títulos que me hayan puesto o certificados que me hayan dado o invocaciones, no, por decisión propia al abrir mi corazón a Cristo. Ahora soy libre para buscar la santidad sin temor del castigo cuando falle, porque soy salvo. Las riquezas verdaderas, nos dice Pablo, las verdaderas riquezas, le dice a los Efesios, son de naturaleza espiritual. Las riquezas eternas, por la gracia de Dios, por la gracia de Jesús, Dios el Padre nos ha hecho ricos. ¿Y todavía pensás que no tenés suficientes razones para estar agradecido esta mañana? Nunca nos olvidemos cada día que nos levantemos de las grandiosas razones que tenemos para estar agradecidos. Tenemos todas las riquezas eternas. Como dice Pablo en Efesios 1, del 9 al 14, somos herederos de una gran herencia. De una herencia, de una riqueza inimaginable que jamás se va a desvanecer. Y los que estamos acá hemos creído en Cristo, pero si tenés que reconciliarte con Cristo, si tenés que repensar tu relación con Cristo, fíjate, Dios tiene una herencia reservada para ti en el cielo. Él dice que ya se la ha dado a su iglesia. El derecho a esa herencia no se basa en algo que yo hago, sino en algo que yo soy. Si yo pertenezco a Cristo, me pertenece a esa herencia, porque lo dice la palabra y yo lo creo. Nadie puede quitarme esa herencia, porque Dios la garantizó con una garantía adicional, con las arras del Espíritu Santo, al sellarnos con su Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor hizo todo eso para nosotros? Para poder mostrarnos de ahora a la eternidad, como dice Pablo en Efesios 2:7, las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por amor y por gratitud a esa bondad de Dios, a ese propósito de Dios, dediquemos cada día de nuestra vida a vivir para Él, como alabábamos esta mañana, ya no nosotros, sino para Él. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios desde el comienzo no era subyugarnos a un nivel inferior. Desde el comienzo de la creación, Dios quiso que su pueblo, su familia, sus hijos, en ese entonces su creación, pero después se desvirtuó y ahora ya se achicó un poco la cosa porque la puerta es muy estrecha y hay que entrar por esa puerta. Desde el comienzo Dios tenía la idea de hacernos destinatarios de esa plenitud de Dios. Y ese es un tema recurrente en Pablo. Lo dice en Efesios 3, después lo lees. Pero si alguna vez te preguntaste si te falta algo, escúchame, si sos una nueva criatura, estás pleno. Por supuesto que todos vamos a tener dificultades que nos van a, en muchas situaciones, a hacer sentir mal o a veces solos y quizás hasta vacíos. Pero recordemos la palabra de Pablo en Efesios 3:19, que dice que estamos llenos de la plenitud de Dios. Y una persona llena, y la iglesia debe estar llena de la plenitud de Dios, porque nadie puede ver a Dios ahora si no es a través de Jesús manifestado por el Espíritu Santo y la iglesia llena del Espíritu Santo y de Jesús, que ahora es la imagen de Jesús. Y una persona llena está satisfecha con la vida.
Entonces no podemos decir que somos parte del pueblo de Dios y ser amargados o estar reclamando, porque una persona satisfecha siente que es amada. Entonces, fíjate, si Dios me ama, yo puedo dar amor con satisfacción. Y entonces ya los problemas y las dificultades no me van a derribar, porque hay alguien que me ama. Puedo soportarlos con la confianza en Dios. No soy quejoso, no me apresuro a culpar a los demás. Cubro mi mente de esa plenitud que muchos en el mundo le llaman actitud positiva, porque Dios, como dice Pablo en Romanos, sabe que va a hacer todo para que nos ayude a bien, aún las dificultades. Ser cristianos, entrar por Cristo, a ser parte de la familia de Dios, de por sí nos sella en esa plenitud. Pero a veces la voluntad y los sentimientos chocan, y entonces no pareciera que esto pasara de manera automática. ¿Por qué? Esta llenura la experimentamos cuando conocemos a Dios, cuando experimentamos el amor de Dios. Hay muchos que son salvos, pero que piensan que el amor del Señor, el amor de Dios, es solo un concepto bíblico. Quiero que cambies tu percepción esta mañana. El amor de Dios es para vos, es para mí, aquí y ahora. Cambiar esa manera de pensar va a hacer que mi mente finita empiece a percibir y a comprender cosas eternas, a que sea sabio espiritualmente. Así como soy rico espiritualmente, ahora soy sabio espiritualmente, y la sabiduría espiritual me eleva del concepto de razón. No anula mi inteligencia, pero me lleva más allá, me lleva a un entendimiento superior. Esa sabiduría de Dios ya no juzga con las cosas que estoy viendo en este momento, sino que se hace esta pregunta: ¿y qué haría Dios en este caso? ¿Cómo interpretaría Dios esta situación que estoy viviendo? ¿Y qué querría Dios que yo hiciera? Pero para hacer eso hay que cultivar dos virtudes esenciales en la vida cristiana. Leer la palabra de Dios día a día para adquirir una base sólida que haga que podamos tomar decisiones sabias, porque en la palabra de Dios vamos a entender lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Pero también el Señor nos dio su palabra viva, eterna, dinámica, dada por Jesús y el Espíritu Santo, como guía y como capacitador, como corrector. Dios hace que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de las Sagradas Escrituras y una dirección sabia, aplicación sabia a esas Sagradas Escrituras. Nos convence cuando nos estamos desviando y nos da poder para obedecer los mandamientos de Dios. Y así como la autosuficiencia, la razón pura, la inteligencia nada más que material, puede que haga que nos alejemos de la voluntad de Dios, la obediencia a Dios y a su palabra nos va a hacer sabios, cada vez más sabios. Que el Señor los bendiga ricamente. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.